Muy bien, Shalom Obrajá, Shavua Tov, Umeboraj, muy bienvenidos en este Motzei Shabbat a nuestro estudio de Daf Yomi. También que tengamos un Chodesh Tov, Umeboraj. Vamos a seguir nuestro estudio en la página 50 de nuestra Masejet y comenzaremos en las últimas líneas de la página 49, donde nos quedamos ayer antes de Shabbat. Muy bien, ahí donde está el texto que tenéis delante. Y entonces comenzamos directamente. Dice así. La Mishnah nos había dicho Bekiz de Semer en metaltelín. Es decir, estábamos preguntando con quién se puede recubrir un objeto, una olla que fue sacada del fuego durante Shabbat, con qué no se puede. Entonces dice con madejas de lana, Giz de Shemer, es decir, lana trasquilada, pero no se pueden desplazar. Entonces dice así, amarraba. Los shanuela shelot taman bahem, abal taman bahem metaltelinotan. Es decir, si se puede tapar con ellas, bien, ¿cómo es que no las puedo desplazar? Entonces Raba viene y dice, esto que enseñaron que no se pueden desplazar, es únicamente en el caso de que no las utilicé para tapar la olla. Pero si la utilicé para tapar la olla, sí que las puedo desplazar. ¿Sí? Es decir, la ley de que no se puede desplazar la lana esquilada es una regla general, ¿sí? En las reglas de Muxé. Y no se enseñó más que cuando no fueron utilizadas para tapar. Pero cuando fueron utilizadas para tapar, sí se pueden desplazar. Que van, porque en el momento en el que esa persona las utilizó para tapar la olla caliente, está revelando su intención de que va a querer utilizarla durante Shabbat. Bien. Y Tibe, entonces vinieron a preguntar, Jaume Rabanán Bar Yoma de Raba. Vino a preguntar ese sabio en el Beta Midrash en el Beta Midrash de Raba. Bien. Y lo curioso aquí es que lo llaman Jaume Rabanán Bar Yoma, es decir, un sabio que era el primer día en el que estaba en el Beta Midrash. Entonces, por un lado nos viene a decir que todos los sabios tenían la posibilidad de poner preguntas, incluso preguntas importantes, ¿sí? Incluso en el primer día en el que estaban. Y aquí trae otra explicación que dice que este sabio en realidad estaba hablando que se trataba de Rav Idi. Y Rav Idi, ¿por qué le llaman así Rav Bar Yoma? Porque él pasaba toda la mayoría de su tiempo esforzándose para salir adelante y se esforzaba mucho en su labor, es decir, para obtener la parnasá, y a causa de todo eso que debía esforzarse, solamente podía ir al Beta Midrash un solo día cada 3 meses. Y por eso le llamaban el sabio de un único día. Entonces ese sabio de un solo día viene y puso la pregunta, y dijo así, le preguntó a Raba, Tomnin Bekidet Semer, ve metaltelimotan, que ose. Es decir, si puede tapar con lana esquilada, pero no la puede desplazar. Entonces, ¿cómo va a hacer para poder tapar? O para mover la olla luego. Es decir, si yo puse esa lana sobre la olla, ¿cómo voy a poder hacer para moverla? Entonces dice así, no te takisui, no flot. Seguimos ya en la página 50. Es decir, como dijimos antes, que una persona puede coger es decir, que puede coger y mover de una manera indirecta, pero mover la lana en sí está prohibido. Entonces, ¿cómo va a hacer? El Aidmar, Aidmar. Entonces dice, bueno, si esto es lo que vas a decir, vamos a explicar bien cómo es que la Mishnah debe decir. Zohi Agirsa Nejona, esta es la versión correcta. Amar Raba dijo Raba, Lo Shanu, Shemetaltelin Gizet Semer, Ela Shelo Yehidan Leatmana. Es decir, cuando Raba dijo que no se pueden desplazar las madejas de lana o la lana esquilada, es únicamente en el caso en el que no la reservó para ser utilizada como cobertura, es decir, para tapar algo. Abal Yehidan Leatmana, pero sí que la reservó para esa finalidad. Metaltelinotan, entonces las puede desplazar de cualquier manera. Ubedabarim L, y de esta misma manera también está dicho así. Kasher Bar Rabin, Amar Beshem Rabbi Yaakov. Cuando vino Rabin, dijo el nombre de Rabbi Yaakov,
que dijo el nombre de Rabbi Yossi ben Shaul, que dijo el nombre de Rabbi, lo Shanuela, Shelo Yehidan le Atmana. Es decir, que eso fue enseñado únicamente, que no se puede desplazar la lana esquilada más que cuando no fue reservada para cubrir la olla caliente. Abel Yehidan le Atmana, pero si fueron reservadas para eso, Metaltelinotan las puede desplazar. Rabina Amar, Sheyesh Lavin, Eta de Barim Bederech Ajer. Rabina dice que hay que entender esto de otra manera. Dice, Mishnah, dice la Mishnah, Idmar Nami, perdón, no es aquí, Rabina Omer, Beshel Eftek Shanu. Es decir, lo que fue enseñado fue un eftek. ¿Qué es un eftek? Es un montón de lana, ¿sí? Que está destinado a ser lana que se va a vender. Entonces, así aprendimos en la Beraitá, Tanya Nami Aji, la lana que está para la venta no se puede desplazar. Pero si el dueño las reservó o decretó que podían ser utilizadas para otra cosa que no es para la venta, entonces sí que se pueden desplazar incluso durante Shabbat. Entonces sigue la Gemara y dice, Tena Rabba Barbarjana Kame de Rab. Entonces, sobre este tema de qué está permitido hacer con las cosas que son muksé para utilizarlos durante Shabbat, vino a enseñar Rabba Barbarjana delante de Rab. Hariyot. ¿Qué son las hariyot? Hariyot son ramas gruesas de una palmera. Es decir, no las ramas frescas, sino las ramas que ya se fueron secando y se hicieron muy duras. Shegardan, es decir, vine y las corté. De Sorech Shimush Bahem, Leetzim. Es decir, yo las corté ¿para qué? Para leña. Es decir, para hacer fuego con ellas, por ejemplo. ¿Bien? O para construir algo con ellas. Y entonces, ¿qué pasa? Benimlach, Alehen, y de repente se arrepintió y dijo, ¿sabes qué? Prefiero utilizarlas para sentarme en ellas. Es decir, voy a hacer como una especie de alfombrilla con ellas. Serich le kasher eta hariyot. Tiene que atarlas una con otra. Sheyem mutar le azizam Shabbat, para que sea permitido desplazarlas en Shabbat. Kijeli, mikeli, abayid, como un utensilio de los otros utensilios de las casas. Rabbi Shimon ben Gamliel dice, en salir le kasher, no es necesario atarlas entre ellas. Hu tanele vehu amarle. Es decir, Rabba Barbajana le enseñó esto y esta vereita, y es el que le dijo, le añadió a la halajá y dice, halajá que Rabbi Shimon ben Gamliel. Es decir, la halajá es según la opinión de Rabbi Shimon ben Gamliel. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario atarlas. Pero tú no seas Itmar, también fue dicho sobre este tema, Rabamar, Kosher, que Rab dice que hay que atarlas, y Shmuel dice, Josher, es decir, que no hace falta atarlas, simplemente vas a compensar. Y decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a utilizar durante Shabbat para sentarme. Josher mi beodiom sheum mechinam letzorech. Rabasi Omer, y Rabasi por su parte dice, Yosef aleem sha'a kala mi beodiom, vead mutarlo la shevet aleem Shabbat. Dice, ¿sabes qué? Rabbi Yossi tiene otra opinión. Dice, que se siente sobre ellas un ratito antes de Shabbat, está ahí sentado, y con eso va a demostrar que tiene intención de utilizarlas, y después ya las va a poder utilizar durante Shabbat. Entonces dice, Afal pi shelo kisher, ve'afal pi shelo kisher. Es decir, a pesar de que no las ató, y a pesar de que no pensó en utilizarlas antes de Shabbat. Y entonces dice, Bishlama leshitat Rab, Hushamar, libre katanakama. Dice, yo entiendo la opinión de Rab, porque Rab está siguiendo la opinión del primer sabio de la Beraitá, que dijo que hay que atarlas. Shmuel Nami también entiende la opinión de Shmuel, que dice, como Rabbi Shimon ben Gamliel, que basta con pensar en ello. El Rabasi de Amar Keman. Pero Rabasi, ¿qué opinión está siguiendo? ¿La del primer sabio o la del segundo sabio? ¿La que dijo que hay que atar o la que dijo que basta con pensar? ¿Sí? Share, Ajamim Arishonim, Samhu Dibrehem, Ala Tnaim. ¿Por qué? Porque normalmente los sabios apoyan su opinión sobre los Tanaim, los sabios de la Mishnah. Vediber Rabasi, Hem Benigut Leshte de Ot Hatanaim. Y la opinión de Rabasi está en contra de los dos sabios de esta Mishnah que está trayendo, de esta Beraitá. Umeshivim, y respondemos, de Amar Kihaitana.
es decir, Rabasi, está diciendo según la opinión de aquel Tana, de aquel sabio, que estudiamos en la Tosefta. De Tania, como estudiamos en una Beraita, Yotzeim be Pakorin, Ubetzifa, Bisman, Shetzevaan, Beshemen, Ujerahan, Bimshija. Es decir, está permitido salir be Pakorin, perdón. Pakorin, que es un tipo de lino que fue peinado. Ubetzifa, y que tzifa es lana que fue peinada. Shesamim al gabe petza beshabat, bisman shetzevaan beshemen vekerakan al gabe petza bimshija. Es decir, son dos tipos de vendajes. Uno que está hecho de lino, otro que está hecho de lana. Es decir, cuando hay una herida en la cabeza, cogían esa tela, algunos cogían lino y otros cogían lana, la mojaban con un tipo de aceite balsámico, lo que fuera, para poder curar, y la ponían sobre la cabeza. Y la pregunta es si podían salir con eso a la calle o no podían salir con eso a la calle. Dice, pero si no lo habían puesto en el aceite, ni han puesto el ungüento, perdón, no podían salir con ellos. Entonces ahí viene la tercera opinión, que es la que sigue Rabasi, dice, pero si las puso, si salió con esas telas de lino o esas telas de lana durante el día antes de Shabbat, ¿sí? Un ratito, entonces se las puede poner en Shabbat y salir con ellas. Es decir, que según esta opinión de este sabio, en esta veraita, bien, el uso de una cosa cuando todavía es de día, antes de que entre Shabbat, permite usarlo durante Shabbat. Sin necesidad de hacer ningún otro tipo de acción. Entonces, Amar Rabashi, dijo Rabashi, Afanan Namitania. También nosotros estudiamos así, ¿sí? En nuestra Mishnah. Estamos aquí abajo. Afani, Amar Rabashi es lo que estamos viendo para que la gente pueda seguir. Muy bien, así estudiamos. Dice, Hakash, Shalgabe Amita, Shayamunach Be'arima, Sham Le'asaka Ole Givol Tit. Lo yena'anenu beyado. Es decir, yo tengo en la cama, tengo paja. Esa paja fue destinada ¿a qué? Fue destinada a encender fuego o para la construcción. Entonces yo no puedo desplazarlo en Shabbat y quitarlo de la cama con la mano. Imrezonó le saderoto. Verishkabale a Shabbat. Es decir, si yo me quiero tumbar en esa cama en Shabbat, no puedo quitar la paja con la mano. Abalmena'ano begufo, shelo kederech ha mekubelet. Es decir, que dejar yad. Pero sí que lo puedo desplazar con el cuerpo, porque no es la forma normal de desplazarlo. Es decir, lo que sería un shinui. Abalimaya, otokash, muhan le mahal behema. Si esa paja estaba destinada a dar de comer a un animal, o shaya alab, kar, osadin, ni beodium, pero si en esa paja había sobre ella un almohadón o algún tipo de manta sobre ella, Mena'ano beyado, entonces sí que la podría desplazar con su mano. Nimsa, Shedai beshimush mi beod yom, quede leachshir lezorech beshabbat. Es decir, vemos aquí que basta con el uso durante el día antes de que entre Shabbat de un objeto para permitir su uso durante Shabbat. Y entonces concluimos así. Ajen shmamina. Efectivamente, así es como se aprende, ¿sí? Que hay una opinión como esta. Ajen uman Tana de Paligale de Rabban Shimon ben Gamliel. ¿Y quién es este sabio que está en discrepancia con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel? Dice, Sheu beberaita rishona, Hatana shelo poresh shemo. Veamar shestarich lasot maaseh. Es decir, en la beraita que vimos al principio, ¿sí? de las ramas de palmera, vimos que el primer sabio que hablaba no nos menciona quién es el que trae esta beraita y el que dice que hay que atarlas. Es decir, que está en desacuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Entonces pregunta la Gemara, ¿quién es este sabio?
Harezé Rabbi Hanina ben Akiva. Es Rabbi Hanina ben Akiva. De Giata, cuando vino, ¿sí? Rabdimi de la tierra de Israel, Amar Beshem Zeiri, dijo en nombre de Zeiri, que dijo en nombre de Rabbi Hanina. Pamajata la Rabbi Hanina ben Akiva le makom echad. Una vez fue Rabbi Hanina ben Akiva a un lugar. Un matzah hariyot shel dekel shegedarom leshem etzim. Y encontró ahí ramas de palmera que fueron cortadas para hacer leña de ellas. De Amar la Hemlet le dijo a sus alumnos, Seu vejishbu kedesh neshev alehem lemachar. Es decir, id por ahí, id y pensad que las vais a utilizar para que podamos utilizarlas mañana durante Shabbat. Velo yadana ve'en ani yodea, es decir, no sé, está diciendo Ravdimi, y bet amishte haba y bet haabel haba. Y yo no sé si lo estaba diciendo porque estaba en la casa, en un lugar donde iba a haber un banquete de boda, o porque era una casa de un Abel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que explican aquí? Entonces, ¿qué tiene de importancia el hecho de que fuese en un lugar de boda o en un lugar de luto? ¿Qué es lo que me cambia? Entonces dicen, mire, que amar. Mide que amar, y beta mishte habe, y beta ave lave, adavka, beta ave lo bet mishte, de teride, abalaja kasher o lo kasher, es decir, kasher in, lo kasher lo, perdón, muy bien. Entonces dice, ¿por qué trae este detalle, la enseñanza que trae Rabdimi? Dice, porque el hecho de que le está diciendo que no sabía si era una casa de Abel o un lugar donde iba a haber un mishte, quiere decir que en esos dos únicos casos es donde Rav Hanina bar Akiva estaba de acuerdo con que pensar era suficiente. ¿Por qué? Porque son lugares donde la gente está muy ocupada, ¿sí? Y por el hecho de estar muy ocupada no iban a tener tiempo de hacer una acción para después permitir el uso de ese objeto durante Shabbat. Entonces, por eso dice, en estos casos, sí, únicamente en estos dos lugares, compensar es suficiente. Pero para el resto de casos, en nuestro caso, si hizo un nudo para las palmeras, si hizo un nudo, está permitido utilizarlas. Si no las unió, entonces no está permitido utilizarla. Amar viuda, magnisim adam magnis adam melocupato, afar, veoseba kol sorjo beshabat. La viuda sigue y dice, una persona puede coger una cupa, es decir, aquí lo traducen como un sal, es decir, una cesta, y la llena de tierra, de polvo, y la mete en su casa, y durante Shabbat puede utilizarla para todo lo que necesite. Tarash Marzutra, Mishmo de Marzutra Rabba. Enseñó, o sea, explicó esto Marzutra en nombre de Marzutra Rabba, el grande. Vehu sheyichet lo leafar bebeto keren David. Esto es únicamente en el caso de que haya reservado para ese polvo que trajo, para esta tierra, una esquina de su casa. Amar Rabanán Kame de Rav Papa, dijeron los sabios delante de Rav Papa. Kan, es decir, Keman, perdón, según quién fue dicha esta halajá última, que Shitat Rabban Shimon ben Gamliel, Bedine Hariyot Adekel, es decir, sigue la misma opinión que Rabban Shimon ben Gamliel en cuanto a las ramas de palmera, es decir, que bastaría compensar. De ahí que Rabbanan, ha hambre, be'inan maase, porque si fuese que estamos diciendo que sigue la opinión de los sabios, entonces sería necesaria que hiciese una acción con esa arena. Sheyasu begufo shelamukse, que dele achiro le shimush beshabbat, es decir, habría que hacer algún tipo de acción en este objeto que es mukse para permitir su uso durante Shabbat. ¿Sí? Como vimos con las palmeras que había que atarlas. Veloda y de Machshavá, y que no era suficiente con el pensamiento, eso sería la opinión de los sabios. Amar la hembra Papa, les dijo Papa, afilu tema Rabbanán, es decir, no, yo también puedo explicar esta enseñanza según la opinión de los sabios. ¿Sí? Atkan, lo que hambre Rabbanán, de Avida Maasen, el bide davar, Avida be Maase, es decir, hasta ahora, los sabios no nos enseñaron que hay que hacer una acción más que para una cosa en la cual yo puedo hacer una acción. Abal mide de lo bar me avid be maase, lo, pero en algo que yo no puedo hacer una acción con ello. No, nos decretaron los sabios que hay que hacer una acción. Hol befer, que van shei efshar la asot baem maase, mutar le ishtamesh bahem al yede mahashaba bilbad. Y la arena y el polvo
puesto que yo no puedo hacer una acción con ellos, entonces no tengo por qué hacer una acción antes de ello, para permitírmelo durante Shabbat. שאלה זו, אם יש צורך בדברים אלא לעשות מעשה, רוצים לומר שיש בה מחלוקת תנאים. Entonces, para seguir con este tema, queremos tratar de explicar que esto está basado en una discusión entre dos sabios de la Mishnah, entre dos Tanaim. Nima que Tanai, es decir, así nos dice una Beraitá y nos trae la opinión de dos sabios de la Mishnah. Behol Jafin, es decir, está permitido Jafin, es decir, pulir. ¿Sí? Es un tipo de forma de limpiar objetos. Bakol Jafin et hakelim beshabbat, chutz mikeli kesef begartekon. ¿Sí? Salvo para los utensilios de plata y los de gartecón, es decir, aquí dice que es, Rashi lo explica que es alum, debe ser como aluminio. ¿Sí? Perdón, así es como dice Rashi, es decir, en realidad también es otra forma de explicar, es un tipo de gartecón, es un tipo de material que sirve también para pulir. Entonces, la plata yo no la puedo pulir con el gartecón, ¿sí? Shalideh shimush bo mitgaredet veyoredet shichba minakeli, porque con el gartecón cuando yo estoy lijando o puliendo la plata, le estoy quitando, ¿sí? Como capas al material, ¿sí? Veilu, es decir, lo que sería una esponja de aluminio, ¿no? Veilu betosefta, ¿sí? Pero así nos dice en una veraita, dice neter bejol azur, es decir, la tierra y el polvo está prohibido. Mailav behai que me pligue. ¿Acaso, sí? No es este el punto de la discusión que tenemos? De Marsabar, Bainan Maase, porque es decir, que un sabio, aquel que prohíbe el uso de la tierra, ¿sí? Opina que es necesario hacer una acción para poder autorizar el uso de la tierra durante Shabbat, leachshir mukse leshimush Shabbat. De que van she'en efsharut la'asot ma'aseh bechol, y puesto que no está permitido, no es posible hacer una acción en la arena, entonces nunca va a estar permitida. Umar Sabar, lo ba'inan ma'aseh, y el otro sabio, el que permite el uso de la tierra, dice que no es necesario hacer una acción para poder autorizar el uso de un utensilio durante Shabbat. Es decir, repetimos. El que dice que está permitido usar la tierra dice que un material en el cual yo no puedo hacer una acción, para permitirlo no es necesario que yo le haga esa acción, como por ejemplo la tierra. Ahora, este razonamiento lo echamos para atrás. Dice de kule alma lo ba'inan mase. Es decir, todo el mundo está de acuerdo que no es necesario hacer una acción. Velo cache, y aún así no hay dificultad entre la vereita. Venze cache, astira ben vereitot, la discrepancia entre las vereitot, quita amo shela asur, eno mishum mukse. ¿Por qué? Porque en realidad la discusión aquí no es sobre un tema de mukse. Ela, no más bien, la vereita que prohíbe el uso de la tierra, que shita Rabbi Yehudahi, sigue la opinión de Rabbi Yehuda, Shamar Shebeshabbat, Davar Shemit Kaben Asur, que dice que en Shabbat una cosa que yo no tuve la intención de hacerlo, pero provocó una melajá, está prohibido. Ve'achol ve'aneter afalpi she'en mitkaven le'achalik bahem et kelei hakesef mikol makom meshafshefim hem et hakeli ve'asur adabar beShabbat. Es decir, porque a pesar de que yo no tengo la intención de lijar, de pulir el objeto con la tierra en Shabbat, cuando yo le paso esta tierra, a fin de cuentas sí que se consigue que se vaya alisando el objeto. Veilo beberaita hamatira, y aquella veraita que permite el uso de la arena, sigue la opinión de Rabbi Shimon, Shamar dabar she'en mitkaven mutar, que dice que algo que yo no tuve intención de hacerlo, está permitido en Shabbat, la melaja que resulta. Y entonces viene y pregunta y dice, Bemaya o quinta leha de share que Rabbi Shimon. Entonces dice, ¿por qué? ¿En qué viste para establecer aquella veraita que permite para que siga la opinión de Rabbi Shimon? ¿En qué nemasefa?
¿Sí? Si es así, vamos a decir al final de esta misma vereita, Sheambru, que incluso con el néter y con el hol, con la arena, lo yahof bahem se arobe Shabbat. Es decir, esa misma vereita dice que con arena o con néter, que es otro tipo de arena, ¿sí? Una persona no se puede frotar los pelos en Shabbat. Y Rabbi Shimon me share que share. Y si siguiese la opinión de Rabbi Shimon, ¿acaso no debería permitir esa jafifá, ese frotar el pelo? Porque así estudiamos en una Mishnah. Dice la Mishnah, perdón, pasamos a la página siguiente. Nazir, Jofef, Umefaspes, Aballo Sorek. Es decir, un Nazir que tiene prohibido cortarse el pelo. Jofef, es decir, que se puede frotar el pelo con hol o con néter, con arena. Umefaspes y puede pasar los dedos entre el pelo. ¿Sí? Aballo Sorek, pero no se puede peinar. Masrek Vadai Yashir Searot, porque en el peine seguro que van a quedar pelos. Aresh, Rabbi Shimon Matir, Lahof et Arrosh, Ave Makon Sheyesh Isur, Behoradat Searot. Es decir, que vemos que aquí que Rabbi Shimon permite el hecho de frotar el cabello, incluso en aquel lugar donde sabemos que van a perderse pelos, que van Sheledato en Lehashosh, Sheashrata Sear. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo eso, que se está frotando el pelo de esa manera, no tiene intención de cortarse el pelo, de arrancarse el pelo. Entonces, Ela, Sheyesh Lomar, Kishetea Beraitot Aholkot, Beinian de Hitza, que Shitar Rabbi Yehuda Hen. Entonces hay que decir que las dos Beraitot que hablan sobre el hecho de cómo frotar los utensilios, las dos tienen que seguir la opinión de Rabbi Yehuda. Betretanae aliba de Rabbi Yehuda, y los dos sabios de la Mishnah están hablando según la opinión de Rabbi Yehuda. Haitana aliba de Rabbi Yehuda Sabar Garir. Es decir, ese Tana, el primero, ¿sí? Sigue la opinión de Rabbi Yehuda y opina que el néter, ¿sí? Mashir, es decir, que como que arranca pelos así. Vehaitana aliba de Rabbi Yehuda Sabar lo Garir. Y el otro Tana, que sigue la opinión de Rabbi Yehuda, piensa que el néter no arranca los pelos. Y entonces viene y pregunta de Mayo Quinta, que Rabbi Yehuda. Es decir, ¿cómo estableces esta vereita según la opinión de Rabbi Yehuda? Entonces, ¿qué va a pasar con el final de la vereita? Emor, etzof shelota vereita, shekatubba, está escrito en ella. Abalpanav yadav veraglav mutar, pero lavarse la cara, las manos y los pies. Está permitido frotarse con esa arena. ¿Sí? Y ahí, ¿qué va a pasar? Ahí va a pasar también que va a arrancar pelos. Are mashir, uetzearotav. ¿Por qué? Porque está la barba, por ejemplo, ¿no? Un metarzim y baet ema. Es decir, si tú quieres dar otra respuesta. Shehaeter lirhos panav yadav belaglav hu bekatán. Es decir, que aquello que permitieron lavar la cara, las manos y los pies es para un niño pequeño. Vimtirse Omar, y si quieres decir, Shebeisha o Besaris, Shekol Ele en lahem searot bifnehem, yadaim vedaglehem, ve'en lahashosh sheashratan. Es decir, estamos hablando de casos de personas donde se permitió que no tienen vello facial, y entonces por eso es que se permitió frotarse la cara en esos casos. Amar Rabiudá, Afar lebinta shari. Dijo Rabbi Yehuda, el polvo que está utilizado para, para hacer levona shehuka. Es decir, la levona habíamos visto que la levona era un tipo de especia, ¿sí? Está permitida lavarse con ella en Shabbat. Sheno Mashir et ¿por qué? Porque no viene a arrancar los pelos. La Marra Yosef, Kuspa de Yasmin Share. Es decir, la Kuspa que queda después de que es decir, el residuo que queda después de haber presado
el aceite, ¿sí?, del yasmín, está permitido lavarse con él, es decir, el residuo de la flor. La más raba, afar pilpele share, es decir, con polvo de pimienta, está permitido. Bueno, hay que ver quién va a querer hacerlo, pero estaría permitido. La más Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, barda share, también está permitido con un barda. Mesholei mai barda, ¿qué es barda? La más Rav Yosef, tilta ahala, betilta asa, betilta sigle. Es decir, un tercio de ogel y un tercio de ogel de hadas y un tercio de sigalim. Es decir, son tres diferentes plantas, ¿sí? Ajalá, hadas y sigalim. Amar Rab Nehemiah Bar Yosef, coleja de lika ruba ahala, shapir dame. Es decir, en todo lugar donde no hay una mayoría de ogel, de ajal, está permitido. Refilo ya a ogel, yeter, al shelish, incluso que hubiese más de un tercio de ogel, kirak, homer, harif, ze, yeshbo, que dele ashir et asear, velohem, besharam, markibim. Porque únicamente esta planta que es picante, ¿sí?, es la que tiene la fuerza de poder arrancar los pelos y los demás no. Bao mine me Rav Sheshet, vinieron a preguntarle a Rav Sheshet, Mau livtzoa zetim kede lirchotz beshemen ayotze mehem beshabbat. ¿Qué es lo que piensas sobre el hecho de prensar aceitunas o de darle golpes a las aceitunas para poder sacar aceite y frotarse con ello en Shabbat? Amarleu le dijo, Kibehol mi mutar, ¿y acaso esto está permitido incluso en semana? Kasabar, ¿por qué? Porque piensas, tzadisur mishum ojalin. Es decir, aquí, ¿por qué estaría diciendo esto? Porque en cierto modo estaríamos echando a perder la comida. Shalidea petzia mitkalkelim azetim, porque a causa de los golpes que le está dando, se están estropeando las aceitunas. Afilo mejor azur, le ashhit davar manjal. Incluso en semana está prohibido estropear algo que es un alimento. Y entonces dice, lima aplica Shmuel. Es decir, ¿acaso debemos decir que está en discrepancia esta halajá con lo que dijo Shmuel? Pues dijo Shmuel, o sea, Adam Korsor Jobepat, la persona puede hacer todo lo que necesite con el pan. Ven José Shematit Kalkel Agavkach. Y no vamos a sospechar que el pan se vaya a estropear por eso. Y entonces respondemos, que en realidad no hay discrepancia entre las dos opiniones. Kipat lo meisa, porque el pan no viene a hacerse desagradable. Vejane meisa, ¿sí? Y las aceitunas se hacen desagradables cuando venimos a golpearlas y entonces se estropean. Entonces, dice, Amemar Umar Zutra, Verrabashi, Have Yatbe, Aitu lekamaihu barda. Dice, ellos tres, es decir, Amemar, Marzutra y Rabashi, estaban sentados en Shabbat y les trajeron delante de ellos barda para lavarse. Es decir, habíamos dicho que era estas aceitunas que habían, perdón, esta mezcla de elementos. Amemar Rabashi Mashu, Marzutra lo Masha. Es decir, Amemar y Marashi se lavaron con ella y Marzutra no se lavó con ella. Ambrule le dijeron, los abar lemar, deja de amar Rav Sheshet, barda share. ¿Acaso usted no piensa, como dijo Rav Sheshet, que está permitido lavarse con barda? Amarlehu le dijo Amarlehu Rav Mordejai, barmine de mar, de afilu bejol nami los virale. Entonces les dijo Rav Mordejai, ¿sí?, que también estaba ahí, en lilmod בעניין זה ממר זוטרה, שאפילו בכל גם כן סובר שאין להשתמש בברדה. Es decir, no tenéis que tomar a Marzutra como ejemplo para esto, porque él opina que incluso en semana está prohibido utilizar el barda. Perdón. Estamos aquí. Para que la gente quiera seguir, estoy marcando dónde estamos en la página. Entonces, Sabarle Kihai de Tania. Entonces, en realidad, ¿cómo es que él opina? Opina como aquello que se enseñó en un Saberaita. Megarer Adam
gilde tzoa ve gilde maka, sheal besaro, bishvil tza'aro, vein bishvil leyapot asur. Es decir, la persona puede rascar, ¿sí? Los, o sea, la suciedad que queda en su piel a causa de un golpe, ¿sí? ¿Por qué? Porque vengan a causarle una molestia, ¿sí? Para que no le venga a doler, pero no para embellecerse, ¿sí? Avaló leyapot asur. Ve'inhu keman sabruja. כי הדתניא רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונו, משום שנאמר כל פעל השם למענהו. Es decir, y si fuese, perdón, porque según esta opinión, en la Bereitá está prohibido del todo para un hombre embellecerse. ¿Por qué? Porque venimos a sospechar lo yilbash geber simlat isha, es decir, que vendría a ser una problemática de que si la persona llega a hacer este tipo de acciones que serían cosméticas, estaríamos llegando a la prohibición que dice lo yilbash geber simlat isha, es decir, que la persona, el hombre no puede vestirse con ropa de mujer. Shasur le geber leit kashet bebigde nashim, que el hombre tiene prohibido adornarse con ropa de mujeres, o de las nashim, o de la forma en la que hacen las mujeres. Veshoalim, y preguntan, ¿y acaso los jajamim y esos sabios que sí permitieron, como quién opinan? Es decir, porque hay algunos que sí permiten hacerlo. Que Veraitazo, ellos siguen la opinión de esta Veraita, Rojet Adam Panav Yadav Veraglad, Bejol Yom Bishvil Kevod Kono, que el hombre tiene que lavarse las manos, las piernas y la cara todos los días en honor de su creador. Mishum Shenemar, porque está dicho, ¿sí? Dice Mishle, es decir, que toda cosa bonita que hay en el mundo viene a alabar a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Y de la misma manera, cuando vemos algo bonito, un animal sorprendente, decimos Shebara Beriot Naot. Entonces es apropiado que la persona se embellezca a sí mismo para así de esa forma poder alabar a Kadosh Baruj. Volvemos a la Mishnah. Ahí decía Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Kupa mata al tzida benotel shema yitol bejule. Es decir, que cuando yo tenía una cesta donde estaba dentro y la lana para mantener el calor y la olla, tenía que inclinarla para poder sacar, no vaya a ser que vaya a sacar junto con ella la lana que yo no podía desplazar. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Hiya, Bar Ashi, Amar Rab. Dijo Rab Abba, en nombre de Rafilla, Barashi en nombre de Rab. Hakol Modin, es decir, incluso los Jajamim, Shimnit Kalkela Haguma, Shaita Ba Kedera Basal, Shasur Le Ahazir. Es decir, que si se estropeó la guma, ¿sí? Es decir, el material que había para poder mantener el calor dentro, ¿sí? Está prohibido devolverla. Al Kaj Makshim, y sobre esto venimos a preguntar, entonces, ¿qué es esto que enseñan los sabios? Que dicen que lo puede tomar de ahí y devolverlo. Ajírame, que Sada ya video, ¿cómo es exactamente? Y de lo que la guma, Shapir, Kamer Rabanan. Si estamos en el caso en el que no se estropeó la guma, está bien aquello que dicen los sabios. Madua Yeasur, Rabbi Eliezer ben Yeasor, Rabbi Elazar ben Azaria, Bemakom ze Shebarur Hetiru. Y entonces, ¿por qué prohibió Rabbi Elazar ben Azaria en este caso, donde los Jajamim sí permitieron? Era la Ela, Haim lo, Medubar Kan, Afalpi Shenitkalkela Haguma, Veyesh, Efo, Machloket, Bedabar. Es decir, entonces seguramente estamos hablando en este caso a causa de que se estropeó la guma, es decir, el aislante que va a haber para mantener el calor. ¿Sí? Y ahí hay un lugar para generar esta machloket en este tema. Entonces viene y rechaza la Gemara y dice, leo la de lo nitkarkelá. No, dice no. En realidad no estamos hablando de un lugar en donde se estropeó, porque se va a estropear
el relleno este. ¿Sí? Ajá, bejoshishim que me pligue. ¿Sí? Y aquí el problema, ¿cuál es? Que estamos sospechando de que se puede llegar a estropear. Jajamze, este sabio Rabbi Elazar ben Azarias opina, Josheshim Shemanit Kalkela Haguma, Velahem en Mahazirim. Sospechamos que se puede llegar a estropear la guma, y entonces no se puede devolver la olla ahí. Los Jajamim Sabru y los sabios opinan, en Josheshim, no sospechamos que eso puede llegar a pasar, entonces por eso permiten devolver. Entonces, en relación a esto, es decir, de introducir un objeto dentro del muxé, dijeron algunas alajot especiales. Amar Ravhuna. Hay selikusta. Es decir, que la selikusta es un tipo de rama. Shenahug haya leachniso lenoi velereach beatzitz betoch habayit. Que se acostumbraba a introducir dentro de la casa para que tenga un buen aroma. Ulamido beafar lach, y ponerlo, ¿sí?, en una tierra que estaba húmeda. Sigue la enseñanza y dice, datza shelafa behadar datza. Es decir, si lo hizo cuando era de día, ¿sí?, y la saca y la devuelve a poner, está permitido, ¿sí?, sacarla durante Shabbat. Que al yede haneitza beotzaa כבר הרחיב את החור שהיה מצויה בו, ואין לחוש שבשבת יזיז את העפר ממקומו. ¿Por qué? Porque el hecho de que antes de Shabbat yo saqué esa rama de la arena donde estaba, la volví a meter y la volví a sacar y la volví a meter. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy agrandando el hueco que había y entonces yo no tengo la duda de que en Shabbat voy a estar moviendo la tierra de su lugar. Amar Shmuel, hay sejina de bine orbe. Es decir, como responde Shmuel, Amar Shmuel, hay sakina de bni urbe, datza shelafa behadar datza shari, veila basir. Es decir, dice Shmuel, sakin zo, shemanija ben halebanim im na'atza shelafa behazar ben na'atza, mi beod yom mutar leotzio beshabbat veila basur. Es decir, mismo caso. Estamos hablando de un cuchillo que se deja, dice aquí que la costumbre era dejarlo entre los ladrillos. ¿Sí? De si yo lo saqué, lo volví a meter y lo volví a sacar y lo volví a meter, entonces está permitido mutar leotzio de Shabbat. Y si no, está permitido sacarlo en Shabbat. Pero si yo no lo hice antes de Shabbat, entonces no tengo permitido hacerlo. Seguimos, y dice Marzutra, Veitema, Rav Ashi Amar, es decir, y hay quienes dicen que fue Rav Ashi el que dijo, Begordita de Kane Shapir Dame, es decir, en gordita, que es, son unos canim, amafridim, bebet, babait mutar, ven la hashosh shema yabou lachtoch. Es decir, un tipo de canim, son cañas, ¿verdad? Que separan, que vienen a separar el espacio en las casas, está permitido. Ven la Joshema, Yabu, Lachtoch, y nos sospechamos que vengan a cortarlas. Es decir, incluso si ese cuchillo está ahí puesto. Entonces, amarlo, Rav Mordejai le Rabba, le dijo Rav Mordejai a Rabba, Metiv Rav Katina Tiyuvta. ¿Sí? Viene a preguntar Rav Katina un problema que tiene a la alajot L, sobre estas alajot. Mina Mishnah Shamruba, Shamarnuba, sobre la Mishnah que nosotros estamos diciendo. Hatomen lefet utzenonot tajat gefen. Aquella persona que viene a cubrir o a ocultar. Lefet y tzenonot son tipos de verduras. Tajat gefen, bajo un viñedo. Y maya mixat alav megulim eno hoshesh. Es decir, si
si hay una parte de eso que estaba oculto que queda a la vista, no vamos a sospechar lo mishum kilaim, velo mishum shevi'it, velo mishum ma'aser, ve nitalin be Shabbat. Es decir, no sospechamos, no tenemos la sospecha de que vaya a infringir ni que vaya a provocar que se venga a sembrar kilaim. ¿Por qué? Porque en realidad aquí no está sembrando. ¿Sí? Entonces no hay que temer la prohibición. Flo, y tampoco sospechamos a causa de Shevi'it, de la Shemitah, Shema yesh bekach mishum shetilat yerek beshemita, porque a lo mejor pues, si es la Shemitah podríamos estar pensando que está plantando. Velo mishum maaser, ni tampoco vamos a sospechar que sea necesario separar el maaser de esa verdura. Como si fuese la primera vez que lo está sacando de la tierra. Vejen, nitlaim be Shabbat, y también está permitido sacarlas en Shabbat. Y no sospechamos ahí que va a estar desplazando la tierra para hacer esto. Inken, ¿están llamando a la puerta? Inken arezó kushia al dibre Rabhuna veajerim. Entonces, ¿esto qué es? Es una kushia, es una dificultad para lo que enseñó Rabhuna y los demás sabios. Shechashishu leazot hafar be Shabbat. ¿Sí? Que sospechan y temen que la persona venga a desplazar la tierra durante Shabbat. Y entonces responden y dice, Tiyufta. Efectivamente, esto que está trayendo aquí es una verdadera pregunta para esta opinión, y así es como queda la Mishnah en este caso. Bien, muy bien, con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy, y mañana, Bezrat Hashem, seguramente vamos a tratar de hacer el Daf Yomi, vamos a lo mejor a retrasar un poquito sobre las 10 de la mañana, porque están empezando a volver los minyanim y en el dominio público, y entonces se retrasa un poquito todo el ceder de los shiurim. Entonces mañana, en principio, vamos a decir así, a las 10, 11 menos cuarto, estaríamos haciendo el Daf Yomi que corresponde. Mañana, Bezrat Hashem, concluiremos el cuarto capítulo. ¿Sí? Así que, Bezrat Hashem, nos vemos mañana. Que tengamos Shavua Tov, Chodesh Tov Mevorach, y todo lo mejor. Bezrat Hashem. Shabbat more. Shavua Tov. Chau a todos, More.